Parte 4. Pero sigue diciéndonos acá Salomón: hay vanidad que sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Ver premiada la injusticia, ver premiada la maldad. ¿Saben que un 24 de agosto de 1572 hubo un hecho célebre en la historia de la Iglesia evangélica y reformada, diríamos más bien reformada, conocida como la Matanza de San Bartolomé, donde por orden y por luchas por la sucesión de la corona en Francia, de alguna manera se le ordena darle muerte a todos los hugonotes, todos los reformados de ascendencia calvinista, y en esa noche lúgubre, en donde se estaba celebrando el matrimonio de uno de los líderes espirituales del pensamiento reformado, la Iglesia y los líderes religiosos y políticos de aquel entonces, que estaban en abierto antagonismo contra los reformados, ordenaron la matanza de todos los reformados y todos los calvinistas que se encontrasen en París. Pues la mortandad ascendió a 70.000 muertos, según las crónicas del momento. Por una orden, por un decreto, ¿verdad?, político, había orden de exterminar a los calvinistas. Y de ese momento en adelante todas las iglesias se unieron en solidaridad. Ya los luteranos y los calvinistas no se veían como algo distinto, no, somos una sola iglesia. Pero lo increíble de esto fue que cuando llegó a los oídos de Gregorio XIII la noticia de que habían prácticamente exterminado a la iglesia reformada en Francia, mandó a celebrar misas de alegría por el triunfo del catolicismo sobre la reforma. Se cantaron odas, se mandó a celebrar, se acuñaron monedas, ¿verdad?, de celebración y de exaltación a estos logros, donde estaba el rostro del Papa por un lado, ¿verdad?, y por el otro lado nos encontrábamos como una imagen del juicio que reposaba sobre los inicuos. Y uno se pregunta, ¿por qué triunfan cosas como esas en la historia? ¿Por qué los corruptos triunfan y pueden ver aún en la muerte una forma de reivindicación? Porque, amados hermanos, debajo del sol, si nos quedamos mirando debajo del sol, nada de esto tiene sentido. Por eso yo quiero llevarte a este punto. Todo este ejercicio es para preguntarte, ¿por qué es tan importante para un cristiano los bienes terrenales? ¿Por qué les desvelan los aspectos de querer exaltar y tener mayor esplendor y gloria económica que el resto de los hombres? Porque aquello que dijo Jesús en aquella ocasión diciendo, te hiciste rico, pero eres un necio, hoy han venido a buscarte y todo lo que sembraste va a quedar quizás en manos de alguien que ni siquiera tú conoces. Este arraigo por lo terrenal, este arraigo y los afanes de este siglo, no estoy haciéndoles una invitación a que usted haga desmérito de las responsabilidades que usted tiene que cumplir, pero sí es una invitación a que usted establezca de cuáles son las auténticas prioridades de la gente que ama al Señor. Y tu prioridad entonces debe ser, después de esta confrontada realidad con las miserias de nuestro siglo, cuando vemos la miseria humana, palparla y lograr discernir que no hay sentido en gran parte de nuestro esfuerzo, la pregunta, o más bien la conclusión que podemos llegar es la siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que Dios nos está llevando a través de toda esta crisis sanitaria, mis amados hermanos, es a confrontarnos con nuestra finitud. Es a que tú llegues a las mismas preguntas que se hizo el hermanito de Mafalda. Tú creías que el mundo existía por ti. Tú creías que tú eras el protagonista de la historia y que el mundo giraba alrededor tuyo.
de que tú eres el protagonista de la narrativa de tu vida. Pues todas estas realidades lo que están es demostrando nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, que somos un ser contingente, de que la historia puede marchar perfectamente sin mí. Y lo único que es absolutamente esencial, lo único que realmente tendrá proyecciones eternas, es la forma en la que yo me he relacionado personal y dinámicamente, diariamente con mi Dios. La conclusión es la siguiente: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Todo lo que aquí estamos viendo que no tiene sentido, cobra sentido cuando yo lo veo más allá del sol. Y puedo agregarle a la crisis social, puedo agregarle a la crisis terrenal, a la crisis existencial, elementos que debajo del sol no me son revelados. El Señor me ha revelado a través, viniendo más allá del sol, de que no debemos temer, porque aún tus crisis y tus dolores, tus tiempos más angustiantes, el momento donde la muerte te hace sombra, todo está obrando para tu bien, porque Él con amor eterno te ha amado. Nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A su nombre sea la gloria. Los tiempos están en sus manos. Lo que no tiene sentido, lo que no tiene rumbo, cuando lo pones bajo la óptica espiritual, desde la perspectiva eterna, no temporal y terrenal, solamente tu existencia cobra sentido cuando mira más allá del sol. Cuando desde más allá del sol se revela al Dios que controla los hilos de la historia. Aquí es donde está entonces la sabiduría que se esconde detrás de nuestra crisis. Una sabiduría que Dios espera tú puedas integrar a través de este proceso. La lección más importante que la pandemia me ha dejado es el reconocimiento de mi finitud y mi debilidad. Pero la lección que demostró mi debilidad es que yo soy fuerte en Cristo Jesús. Nunca hubiera podido describir la fortaleza que puede venir del Señor cuando mi debilidad mi debilidad no la evidencia. Fuiste confrontado y muchos de ustedes podrían decir, es la habilidad de mis manos la que me mantiene proveyéndome. Es la habilidad gerencial que yo tengo la que me ha brindado éxito. Son mis competencias, es mi inteligencia, es mi fuerza. Y la vida te puede demostrar que todas esas valores son efímeros también. Pero lo que nunca cambiará es el carácter eterno y permanente del Dios que está más allá del sol. Ese es el Dios que no cambia. Ese es el Dios que invariablemente sigue amándote a través de estos tiempos y que ha puesto eternidad en el corazón de aquellos que en Él esperamos, ¿verdad? Porque Dios ha puesto ese anhelo de eternidad para que esto que no tiene sentido en tu experiencia terrenal adquiera sentido en la experiencia eterna de tu Dios. Se comenta que una vez Moisés miraba desde una montaña en Moab, esta es una leyenda hebrea, en la que él se estaba preguntando por todos estos sinsentidos, ¿no? Recuerden de que Moisés había visto la violencia que había sufrido un hebreo y él tomó venganza por sus propias manos, dándole muerte a un egipcio. Tuvo que irse al exilio en Madián. Y en ese interín, allá en Madián, comentan algunos cronistas, o más bien, forma parte de las leyendas y del testimonio oral de la comunidad hebrea, que él meditaba viendo las injusticias de la vida y se preguntaba por el sentido y coherencia con la que Dios estaba gobernando la historia. Moisés estaba viendo la vida debajo del sol evaluándola, se encontró que mientras estaba en la cumbre de aquella montaña, viendo a lo lejos un manantial, un oasis en el desierto, llegó un hombre que llegó a refrescarse, se echó agua en su rostro, trató de refrescarse la cabeza después de caminar por el desierto, reposó un momento y se fue. Cuando llegó, llevaba una bolsa cargada de dinero. Parece que el hombre, por el de reposo y la premura, olvidó la bolsa del dinero y se fue y dejó la bolsa allí tirada. Moisés estaba viendo eso. Llegó un segundo hombre a refrescarse y cuando vio la bolsa de dinero ni siquiera bebió agua,
agarró la bolsa y levantó campamento corriendo. Llegó un tercero que no tenía nada que ver con esto, y mientras se refrescaba se puso y reposó, mientras tanto que el primero estaba recordando que dejó la bolsa y se devolvió. Cuando vio a este hombre acostado, refrescándose y descansando, lo tomó por el cuello y le dijo: ¿dónde está mi dinero? Y el tipo le dice: ¿qué dinero? El dinero que me robaste, que yo dejé aquí. ¿Cómo? Si yo no he visto nada. ¿Cómo que no viste nada? Y empezó el pleito y el primer hombre mató al tercero. Y Moisés, viendo todo eso desde arriba, y Moisés dijo: bueno, ahora sí me quedó claro la manera en la que tú estás gobernando el mundo. Un tipo viene a refrescarse, a beber agua, deja su dinero, y un tipo que no trabajó, vino, se lo agarró y se lo llevó. Un tercero que llegó a refrescarse, que no tenía nada que ver con esto, lo incriminan de algo injustamente, y ahora sucede que tú de alguna forma permites que otro hombre lo mate al inocente, y el que no trabajó el dinero se lo llevó. Ahora sí me quedó claro el sentido de la vida. Ahora sí me quedó claro lo racional de esta experiencia. Este tipo no buscó la muerte y le llegó. Aquel no buscó perder lo propio y lo perdió. Y aquel ni siquiera lo trabajó y se llevó lo que no era de él. Y Moisés estaba en crisis. Y comenta la historia, recuerden que es una leyenda hebrea, donde se le dijo a Moisés que Dios le respondió: yo te voy a responder solo por esta vez, porque yo, para hacer lo que soberanamente tengo que hacer en la historia, no tengo que pedirle permiso a nadie. Nuestro Dios es el Alfa y Él es la Omega. Él es el Rey soberano de la historia, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Él obra, ¿y quién será el que le dice qué haces? ¿Pedirá Él consejo demandando a otro sabiduría? Pues claro que no. Sin embargo, le respondió Salomón a Moisés y le dijo lo siguiente: el primer hombre que tú viste con el dinero que llegó al oasis, había robado el dinero al padre del segundo hombre que llegó al oasis. Cuando el primer hombre olvidó la bolsa, fue mi providencia quien así lo dispuso, para que el segundo hombre pudiese recuperar lo que le era propio. El tercer hombre que llegó, que tú dices que era un inocente, era un prófugo que había asesinado, había matado y había violado, y escapando de la justicia, yo utilicé la ira del primer delincuente como un instrumento de juicio para el tercero. Jehová es el gran yo soy. Y hay cosas que usted hoy ve que no tienen sentido, porque debajo del cielo parece que nada tiene rumbo ni sentido. Pero hay un Dios que está más allá del sol, sentado, reinando soberanamente, y que te enseña diciendo: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo de tu vida. Todo tomó sentido cuando lo vimos desde la perspectiva eterna. Y por eso vamos a comenzar a estudiar y explorar el libro de Apocalipsis y los grandes temas de los eventos escatológicos. Porque lo que hoy para ti no tiene sentido, en el mañana tiene un propósito y un designio. Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu eterno amor, tu misericordia, tu bondad infinita en nuestras vidas. Gracias porque a pesar del sinsentido de nuestra experiencia, Dios, tú eres el sentido pleno de nuestra existencia. Lo que hoy no parece tener rumbo ni designio, bajo la dirección de tu providencia soberana, oh Dios precioso, es nuestra confianza, es nuestra esperanza, es nuestra convicción, está siendo orientado, oh Dios, por el amor eterno de un Dios que de manera invariable nos ama. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, líbranos de hombre violento, sanguinario, de peste destructora, oh Dios, preserva a tu pueblo, libra de transmisión del COVID a cada familia, a cada miembro aquí representado, líbranos del mal, Señor. Yo ruego de que tú guardes y preserves también las familias que afrontan problemas de escasez, de quebranto, Dios, en este momento.
donde el problema económico ha sido uno de los elementos concomitantes a nuestra crisis. Rogamos de que tú seas supliendo como lo has prometido conforme a tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús, gracias te damos, mi Rey. Amén. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde.